En el video del día de hoy, amigos, analizaremos nuevamente el lore de Poppy Playtime, ya que cada semana se ha estado actualizando y en esta última nos hablan del experimento 1006 y qué le pasó realmente al niño del Playker llamado Theodore. Así que, amigos, acompáñenme el día de hoy a analizar todo el nuevo lore del juego para estar listos para el capítulo 3. Así que, amigos, sean bienvenidos a las Playtime News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime. Yo soy Infinity Game, como ustedes ya lo saben, y comencemos con el video del día de hoy. Comencemos pues, amigos, con estas noticias, ya que prácticamente todo esto comenzó en un incidente en la zona del Playker con un niño de 7 años conocido como Theodore. Este niño sufrió un accidente con básicamente algo de electricidad, así que prácticamente fue electrocutado. Según la nota que nos deja la gente de Poppy Playtime en el nuevo ARG, este niño tomó uno de los nuevos Grappax al parecer, junto con una mano de color verde. Si ustedes bien recuerdan, anteriormente en algunas cosillas de lore había una nota que nos mencionaba exactamente eso: alguien robó uno de los nuevos Grappax y se robó también una mano de color verde, que son muy parecidas, supongo yo, a las del capítulo 2, que justamente tenían esta habilidad de conducir electricidad y era bastante peligrosa. Añadido a todo esto, amigos, al parecer se descubrió que Theodore tenía un amigo imaginario en varias notas, además que tenía un comportamiento muy extraño, como si alguien le dijera qué cosas tenía que hacer dentro de Playtime Co., ya que uno de los trabajadores, conocido como Joel, lo estuvo vigilando y siempre se comportó de una manera extraña, y cuando lo terminaron encontrando estaba indagando en documentos y información confidencial de Playtime Co., además de que por supuesto ocurría algo muy extraño, ya que se creía que el mismísimo experimento 1188 Catnap pues era el responsable de que todo esto estaba ocurriendo. Sin embargo, según esta última nota, donde podemos ver la conversación completa entre Joel y por supuesto Thomas Clark, el que se cree que es el personaje con el que se está hablando, pues realmente el experimento que estaba hablando con el pequeño Theodore o imaginario era nada más y nada menos que el experimento 1006, el cual lo guiaba de alguna forma para seguramente poder escapar de Playtime Co., ya que se menciona que era algo necesario de dos personas poder abrir una puerta que se encontraba en una zona de mantenimiento. Lo más tenebroso de esto es que justamente una nota que podemos apreciar nueva del ARG de la página web, donde vemos pues básicamente a Theodore sentado en su cama y justamente en la parte de abajo se encontraba el experimento 1006. Véanla con sus propios ojos. Y por supuesto, amigos, para poder conseguir toda esta información, digamos que del nuevo ARG, podemos encontrar también esta otra imagen donde básicamente podemos ver varios fragmentos destruidos de una carta, que curiosamente, para la gente que no se haya enterado o no haya seguido tan bien el lore, en algún punto básicamente nos dieron otras cartas que tenían, digamos que diferentes fragmentos como tachados o puestos como en color negro, que no se distinguían del todo bien, y por supuesto no sabíamos ni con quién estaba hablando Joel y tampoco sabíamos muy bien el contexto de qué es lo que estaba sucediendo. Sin embargo, con esta actualización del lore de Poppy Playtime podemos averiguar que estaba hablando con Thomas Clark y básicamente por fin tenemos la conversación completa, que por supuesto en este video se las mostraré para que ustedes me den su punto de vista, qué piensan al respecto, y por supuesto todo lo que les mencioné en un principio es, por así decirlo, una especie de resumen de los acontecimientos que tuvimos dentro del Playker. Así que, amigos, comencemos pues con la pequeña narración de estos dos personajes, conocido como Joel, uno de los trabajadores que parece ser que no conocía muy bien las intenciones de Playtime Co., y por supuesto Thomas Clark, esta persona que tenía cáncer terminal y que en un VHS se terminó transformando en Bron. Así que, amigos, comencemos con esta pequeña carta completa por fin del nuevo ARG de Poppy Playtime capítulo 3. Thomas. Hola, Joel. Tenemos que hablar. Aún intento que todo encaje. Eso haría dos de nosotros. ¿Tienes alguna actualización en Theodore? Lo último que escuché es que lo estaban llevando a la ambulancia. Eso fue hace media hora, creo. Está vivo y está en el hospital, pero eso es todo lo que me dijeron. Supongo que algo es algo. ¿Tenemos algo de información sobre lo que le ha pasado? Los paramédicos me dijeron que fue electrocutado. Se le paró el corazón. Dios mío. Ese pobre niño. He visto las quemaduras mientras lo estaban llevando a otro lugar, pero nadie sabía lo que estaba pasando. Algo sobre él yéndose a escondidas de Home Sweet Home.
Intentó abrir la puerta de mantenimiento afuera del Playcare. De alguna manera pudo conseguir uno de los nuevos Grad Packs y una mano verde. O alguna de esas dos cosas falló o simplemente cometió un error. Tiene 7 años. ¿Cómo podría él saber lo que estaba haciendo? No vamos a hablar del elefante que está en la habitación, ¿no? Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo. El amigo imaginario de Theodore, ¿y si esa cosa es de lo que él estaba hablando? No lo sé. Siempre ha sido un poco raro. Difícil de echarle un ojo encima, pero eso. Encontraron un segundo Grad Pack en la puerta de mantenimiento, y esa puerta necesita a 2 personas para abrirla. Esa es la única cosa en la que puedo pensar que tiene sentido. Vale, eso es extraño. No he escuchado sobre eso. Y apareció en el peldaño de mi oficina. He visto esa cosa con mis propios ojos, Joel. No sabía que era eso, pero esa cosa y Theodore estaban trabajando juntos de alguna manera. Tal vez estás en lo correcto. De cualquier manera, solo estoy agradecido de que los empleados de seguridad hayan ido a calmar las cosas. ¿Tienes alguna idea de qué han hecho con esa cosa? No tengo ni idea. No quiero saberlo para ser honesto. Seguramente eso no va en mis instrucciones sobre el resto del staff del Playcare de esta mañana. Hablando de eso, debería irme. Hoy es el día de plástica y voy a necesitar unos cuantos minutos para tener de vuelta mi cara feliz para los niños. Si consigues algo más de información sobre la situación de Theodore, podrías hacérmelo saber. Por supuesto. Gracias, Thomas. Iré a registrarme y lo miraré contigo en la hora del almuerzo. Y bueno amigos, pues esa sería toda la carta básicamente ya completa del nuevo lore de Poppy Playtime capítulo 3. Recuerden que cada vez estamos más cerca de que pues vaya a salir el siguiente capítulo. También no olviden que hace falta por supuesto la actualización del capítulo 2 en español latino, que esperemos llegue lo más pronto posible, y seguramente el capítulo 3 estará llegando hasta diciembre. Así que amigos, no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse si es que no lo están, que se agradece demasiado. Por supuesto pues enterarse de todas las noticias que he estado subiendo a lo largo del canal, y también de los nuevos personajes que llegaron a estar, digamos que en este nuevo capítulo, por supuesto en el Playcare. Así que amigos, yo me despido con gusto siempre, espero que te haya gustado, suscríbete, deja tu like, por supuesto también no olvides pues básicamente dejar tu comentario de qué piensas acerca de todo este lore, que lo están manejando bastante bien y que está bastante terrorífico. Y pues nada, se cuidan, se bañan, chao.